Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, el día de ayer teníamos un problema que no podíamos hacer la conexión a la API. Nos daba un error, si se recuerdan, había un error de un socket que generaba en ese caso la parte de la aplicación. Y revisando un poco la parte del error, pues básicamente era un problema eh, de la aplicación instalada, si lo queremos ver de esa manera. Básicamente la solución era nada más ir al emulador y desinstalar la aplicación. Se la voy a correr en esta parte. Permítame que no tengo levantada la máquina virtual. Vamos a levantar la máquina virtual para que pueda funcionar la conexión a la API. Bien, la IP sigue siendo la misma, la 192.168.0.15. Y les decía que la solución básicamente era eliminar la aplicación del emulador. O sea, ustedes tenían que, en ese caso, venir y cerrarla desde esta parte de acá. Buscarlas en la parte del menú. La aplicación es esta que tenemos acá. La mantienen presionado el clic y luego le dan App Info. Y aquí ya podían hacer el proceso de desinstalarla. La cuestión es de que ese proceso que nosotros estábamos haciendo básicamente necesita permisos de internet, que son los permisos que nosotros suministramos en esta parte de acá. Yo le agregué unos permisos adicionales, esto hay que colocárselos también en la parte del manifest. Se supone que este permiso es el que da acceso a internet y ese era el error que nos estaba generando, que no estaba otorgando ese permiso. Pero lo que sucede es de que nosotros sí ya lo teníamos puesto en el manifest, si se recuerdan en algún punto, de algún punto lo agregamos, pero el problema era que la aplicación ya estaba instalada, entonces por alguna razón ese cambio en la aplicación instalada no se lo aplicaba en el manifiesto. Entonces hay que desinstalar la aplicación, la solución más práctica es desinstalar la aplicación y volverla a instalar. Después de volverla a instalar, pues en este caso volver a correr la aplicación en el teléfono, deberíamos de probar, ya ponemos admin arroba católica.edu.sv. Si le colocábamos la contraseña incorrecta, se recuerdan que la contraseña era católica, si le colocaba 12345 ya aparece el mensaje en la parte de abajo, usuario o password incorrecto. Y si le colocamos la contraseña correcta, que en este caso es católica, le damos iniciar sesión, ya aparece la parte del menú principal. Entonces hasta ahí está funcionando todo perfecto, sin ningún problema, y ya se conecta directamente a la API que tenemos en la máquina virtual. Solo les quería mencionar que para los que eh, no tienen la máquina virtual, pueden utilizar esta IP pública. Lo que tendrían que hacer nada más es cambiar la 192.168.0.15 por esta IP pública. Y ya ahí automáticamente se va a conectar a un servidor que yo tengo donde está la misma API con la misma base de datos, así que no van a tener ningún problema. Solo la sustituyen por la IP pública que les acabo de mencionar. Pero la idea del ejercicio es que lo puedan hacer desde la máquina virtual. Entonces, en este caso, para los que sí tienen la máquina virtual, la idea del ejercicio es que cuando ya, por ejemplo, al final del ciclo presenten su proyecto esté vinculado directamente con la máquina virtual para que tengamos por un lado la parte del backend y por el otro lado la parte del frontend, digamos, enlazadas desde la misma computadora. Lógicamente saben de que ya para publicar la información, pues yo tengo que subir esos archivos que tenemos a un servidor web en la nube y desde ahí pues ya exponer la API para que la pueda consumir la aplicación. Pero la idea de ahorita es que pues veamos cómo se consume de un lado a otro. Bien, ¿en qué vamos a trabajar ese día?
El día de ayer también nos quedamos configurando la parte de del acceso a al el elemento que le llamábamos el view model, perdón, era el data storage. Si se recuerdan, configuramos por acá, déjenme ver, configuramos esta clase que se llamaba store token, que está guardada dentro de una carpeta que se llama útil, y lo que va a hacer internamente es almacenar el token que nosotros íbamos a utilizar o que obtenemos directamente de la parte de la aplicación. La aplicación nos devuelve un token, pero ese token pues originalmente no hacemos nada con él. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar cómo funciona esa parte del token. Entonces para eso vamos a complementar el uso de esta clase. Ya que la hemos creado, nos vamos al login view model, y en el login view model lo que primero que vamos a hacer es crearnos una propiedad o un objeto que esté vinculado a esa clase. Nos venimos a la parte de arriba y aquí podemos crearnos una propiedad inmutable que se va a llamar data store, que esta va a ser igual al store token que ya habíamos diseñado. Este store token necesita en este caso un contexto, entonces le enviamos la variable o la función context que ya tenemos dentro del view model. Entonces esta propiedad store token básicamente es la que ya nos va a servir para poder almacenar el token. Luego nos venimos a la parte de abajo y en la parte del check login, que es justamente donde hacemos el proceso de determinar si el login es correcto o no, es aquí donde vamos a guardar el token. Ahora, al momento de guardar, al momento de almacenar el token, que es justamente lo que necesitamos hacer en ese momento, al momento de guardar el token, ese debe ejecutarse dentro de una corrutina. Y como aquí ya estamos dentro de una corrutina, si se dan cuenta o si se recuerdan, este objeto lo que hace es lanzar una corrutina. Entonces aquí ya sin ningún problema nosotros le podemos poner data store, que es la propiedad que teníamos en la parte de arriba, .save token, y guardar el token que tenemos, que nos devuelve en ese caso la parte de la aplicación. Entonces ahí le decimos que almacene el token como tal. Y ese es todo el resultado. O sea, básicamente con eso ya almacenamos de manera interna una base de datos de clave valor, en donde la clave que almacenamos es ese token y el valor es el que le estamos enviando justamente en este momento. O sea, este save token lo que hace es irse a esta sección de acá, y en esta sección de acá, en esta parte, en la parte del contexto, lo que hace es obtener en ese caso el data store, que es el valor que nosotros almacenamos en esta parte de acá, lo edita y le almacena en ese caso el token con la variable preference, que es lo que trae el it en la clave que se llama token, le almacena el valor. Entonces ya tenemos la clave y el valor almacenados. Con esa información ya creada, ya almacenada, ahora podemos seguir trabajando con la parte de la aplicación. Pero antes de que probemos, a ver si, bueno, de hecho ya probamos que funciona, pero antes de guardar la parte del token, quiero comentarles el objetivo principal que se va a hacer en esta parte de la aplicación. La idea principal es que cuando ustedes, por ejemplo, recuperen, cuando abran la aplicación por primera vez, les va a pedir usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña que ustedes le van a suministrar va a permitir obtener un token. La próxima vez que ustedes vuelvan a entrar a la aplicación, ya no debería de pedirles el token, sino que ya no deberías de pedirles el usuario y contraseña, sino que de una sola vez entrar directamente a la página. Si no, ustedes, por ejemplo, cuando usan Instagram, cuando usan las aplicaciones de Facebook, cuando usan cualquier tipo de aplicaciones, si ustedes hacen un login la primera vez, no se los está pidiendo cada vez que ustedes entran a la aplicación. Siempre el proceso de logueo, digamos el proceso de autenticación, ya lo hace con el token que se ha obtenido previamente. Entonces ya ese proceso se evita. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a tratar de obtener en ese caso un
un token ya almacenado, vamos a crearnos una nueva pantallita. Esa pantallita normalmente se le conoce como splash. Los splash son pantallas que aparecen en las aplicaciones. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando entran a Facebook por primera vez, les aparece una animación, o les aparece en Instagram, por ejemplo, una animación de la aplicación como tal, el logotipo o algo por el estilo, y luego ya les aparece el login. Entonces, esa pantallita previa que aparece en las aplicaciones se le conocen como splash screen. Entonces, vamos a aprender a crearnos un splash screen. Para eso nos vamos a crear un activity. De nuevo, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en la parte de new, nos vamos a la sección que dice activity, seleccionamos de la galería y aquí pues nos vamos a seleccionar una pantalla principal, una pantalla básica para el Jetpack Compose. Y a esta le vamos a poner como nombre, le vamos a poner Splash Activity. Ese va a ser el nombre que le vamos a colocar a esta nueva actividad. Esa es la que se va a cargar por primera vez, y la idea va a ser de que esta Splash Activity va a verificar si ya en algún momento nosotros generamos el token, y debería de automáticamente cargarnos la parte del dashboard, que es la otra actividad que ya tenemos. Si ya tenemos un token, si no tenemos un token, debería de cargarnos en ese caso la pantalla del login. Entonces le damos finish y esperamos a que se haya creado. Ahí tenemos ya el activity creado. Ahí tenemos ya el activity creado. Este tiene un preview. Vamos a quitarnos la parte del preview. Es un splash activity. Déjenme ver que se ve diferente por alguna razón. Vamos a ver cómo quedó en el manifest. No, está bien. Ok, ya tenemos entonces la parte del activity, el splash activity, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el splash activity? Pues primero vamos a hacer que sea esta la primera actividad que arranque. Si se dan cuenta, la primera actividad que arranca es la del May Activity, donde nosotros tenemos especificado el login. Esta es la primera actividad que arranca, y aquí nosotros cargamos el login screen. Pero ahora necesitamos que arranque primero el Splash Activity. Entonces, para hacer ese proceso vamos a hacer un cambio en el manifest. Me voy a ir al manifest. Si se dan cuenta, cada vez que yo creo una activity, automáticamente se van agregando aquí en el manifest. Entonces, lo que vamos a hacer es que la actividad principal tiene una parte diferente, digamos, se llama intent. Voy a copiarme, o voy a recortar esto, lo voy a cortar y lo vamos a mover hacia el activity que tenemos en la parte de arriba, que es el splash activity. Le voy a quitar acá esta sección, y aquí vamos a cerrar con el diagonal activity, debería de quedar así, y adentro le colocamos el texto. Entonces aquí después lo único que hacemos es cambiar esto por true, y eso sería suficiente para que automáticamente esta sea ahora la nueva actividad principal. Ya las demás, si se dan cuenta, están normales. Esta debería de ser nuestra actividad principal. Entonces probemos a ver si funciona. Si en teoría arrancamos ahora la aplicación, lo que nos va a aparecer en pantalla va a ser el Hello Android. Vean, aquí aparece Hello Android. Eso significa que ya cambiamos, en este caso, nuestra aplicación. Entonces vamos a regresar y nos vamos a crear ahora un nuevo paquete. En este nuevo paquete le vamos a poner Splash, y dentro del paquete Splash vamos a crearnos una nueva activity que se va a llamar Splash Activity, un nuevo archivo que se va a llamar Splash Screen.
perdón, este tenía que ser tenía que ser un archivo, yo lo creé como una clase. Lo vamos a borrar, vamos a de nuevo volver a crear el archivo. Tiene que ser un file y le vamos a poner splash screen. Y ahora sí, ya tenemos el archivo. Aquí nos vamos a crear una función de tipo composable, y esta función de tipo composable se va a llamar splash screen. Y ahí adentro pues nos vamos a crear la parte del diseño. ¿Qué es lo que va a contener la parte del diseño? Primero, este splash screen le vamos a poner un parámetro que sería un contexto. Voy a necesitar un contexto para manipular algunos elementos del splash screen, así que aquí le ponemos context. Este objeto se lo vamos a mandar desde la parte donde mandemos a ejecutar, en este caso, esta función. Y lo que necesitamos colocar, por lo menos ahorita la única animación que vamos a colocar es un logotipo en el centro, justamente en la parte del centro. Entonces la manera más fácil y práctica de colocar ese logotipo en el centro es utilizar un box. Ya lo hemos visto previamente. Entonces, como es el único elemento aquí, que cabe mencionar que el splash screen puede ser cualquier tipo de animación. Puedo colocar cualquier cosa que se empiece a desplazar, se empiece a mover y que haga el efecto justo de animar, digamos, una pantalla antes de cargar directamente la parte de la aplicación. Entonces voy a poner aquí un box, y en ese box de manera interna le vamos a colocar algunas propiedades. La primera propiedad va a ser el modifier, y ese modifier le vamos a decir que este ocupe todo el ancho completo, que sería toda la pantalla completa. Y adicional a eso le vamos a colocar otra propiedad que va a ser el content alignment, y aquí le vamos a decir que ese contenido debe de quedar al centro. Entonces con eso ya lo centramos. ¿Y qué vamos a colocar ahora en el contenido del box? Pues ahí nos vamos a colocar una imagen. Entonces voy a colocar una imagen de tipo Painter, y esta imagen lo que voy a poner eso en 2 líneas para que se vea mejor. Esta imagen lo que vamos a hacer es colocarle un Painter Resource, y en ese Painter Resource vamos a poner un R. Este R tenemos que importarlo. Ahí ya está para importarlo. Y le ponemos punto drawable punto y el logotipo, que es el que necesitamos importar. Y al contenido, pues aquí le vamos a poner que sea logo. Okay. Con eso ya tenemos lista la imagen. Debería de estar la imagen justamente a la parte del centro. La mandamos a llamar desde el activity que nos acabamos de crear, que era el splash activity. Aquí nos tenemos que borrar esta función ya no nos sirve, y por ende esto de aquí abajo también no nos sirve. Lo quitamos por completo, y desde acá lo que vamos a mandar a llamar es el splash screen, y le tenemos que enviar el contexto. El contexto le vamos a enviar el mismo contexto que tenemos de la activity normal. Con eso ya automáticamente se manda a llamar el splash screen. Veamos si ahora sí funciona. Vamos a ver cómo queda el splash screen. Esto es cuestión de diseño. Básicamente es cómo nosotros queremos que aparezca la animación del splash. Por el momento aparece el logo chiquitito, aparece muy pequeño sobre la parte de la pantalla, justamente como lo que necesitamos que aparezca, que es al centro. Y solamente nos faltaría hacerlo un poquito más grande. Vamos a regresar al splash screen, y en el splash screen, en la parte de la imagen, vamos a agregar un modifier, y a ese modifier le vamos a poner un size, y le vamos a decir que sea de 300.dp.
Esto lo tenemos que importar. Y vamos a ver ahora cómo se ve la parte de la aplicación. Y así se ve el splash screen. O sea, ya se ve sumamente grande. Entonces la idea de esto va a ser que cuando yo arranque con mi aplicación, lo primero que aparezca es el splash screen. Ese splash screen se esté ahí por unos 2, 3, 4 segundos, dependiendo de cómo nosotros consideremos que sea adecuado que se ejecute. Y luego de esos 4 segundos debería de tomar la decisión de si cargar el login screen o cargar la parte del dashboard, dependiendo de si nosotros hemos almacenado en ese caso el token. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte de la aplicación y vamos a continuar realizando la parte del proceso. Como el proceso es muy corto, digamos que son unas cuantas líneas de código que vamos a hacer para tomar la decisión, no es tan necesario que nos creemos un view model. Los view model, digamos que el hacer esas buenas prácticas nos van a servir cuando, digamos, tenemos un proceso muy complejo. Pero aquí pues no es necesario. Podríamos hacerlo, pero no es tan necesario. Y principalmente porque vamos a utilizar el Jetpack Compose, vamos a utilizar un elemento que me permite crear como animaciones. Entonces voy a poner aquí un data store. Voy a crear una variable data store y voy a recuperar de nuevo, o la voy a recuperar del store token, y este necesita en este caso un contexto. Ahí estoy creando de nuevo estoy recuperando del store token, estoy recuperando en ese caso un objeto. Voy a crearme ahora un token. Ese token nosotros lo vamos a modificar del data store. Este tiene un método que se llama getToken, ¿se acuerdan? Creamos aquí en la función esta un getToken. Entonces ese getToken tiene una propiedad que se llama collectAsState, y ahí le voy a decir que me recupere en ese caso el token. Si en el caso no está creado, entonces que le ponga un valor inicial de comillas. O sea, cuando nosotros lo lancemos, si no se ha creado, que de hecho la primera vez no va a existir, en este momento no la existe porque no lo hemos ejecutado ninguna vez, entonces va a aparecer comillas. Después de esto lanzamos se llama Launching Effect. Este Launching Effect es una característica que tiene Jetpack Compose que me permite en este caso lanzar, por ejemplo, o hacer internamente un delay dentro de la aplicación de, por decirles algo, 2000 milésimas de segundo, que eso equivale a 2 segundos. Entonces lo que va a hacer es que después de 2 segundos que hayamos creado, en ese caso la aplicación, que se haya lanzado la aplicación, él va a hacer un proceso de valoración. Como ya tenemos el token recuperado en la parte de arriba, entonces ahora le vamos a poner que si el token punto value, si este es igual a comillas, significa en ese caso que el token no ha sido creado, significa que no hemos entrado todavía y no se ha creado el token. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar del contexto, vamos a lanzar una activity. Ese activity que vamos a lanzar lo vamos a hacer con una intención, y la intención necesita un contexto y necesita la activity que vamos a lanzar. Si el token es comillas, debe de lanzar el main activity dos puntos class punto java. Si en el caso, voy a quitar eso de aquí, si en el caso el token está vacío, entonces la actividad que voy a lanzar va a ser el main activity que corresponde al login. En caso contrario, si lo que sucede es que ya existe un token, o sea, ya nosotros entramos la primera vez, entonces lo que voy a hacer es mandar a llamar ya no el main activity, sino que ahora mandar a llamar el dashboard activity. Entonces esto me va a evitar que cada vez que si yo inicio la primera vez sesión y obtengo un token, entonces cada vez que esté iniciando sesión, el token como ya existe, entonces solamente lo voy a utilizar para poder hacer procesos de validación interna, para poder validar que ya tenemos
una sesión abierta, entonces me mando directamente al dashboard. Pero si el caso no existe, entonces hacemos el proceso que les acabo de mencionar. Bien, y luego después de eso, independientemente de lo que haga, pues vamos a convertir el contexto en una activity y vamos a finalizarlo. Este tiene un método que se llama finish. Independientemente de cuál actividad inicie, si el mail o el dashboard, este automáticamente va a finalizar la parte de la activity. Ahora vamos a probar si funciona todo lo que hemos hecho. Ahorita no hay un token, entonces si se dan cuenta, ahí lanza la pantalla, se tiene que esperar 2 segundos y después de 2 segundos, como no existe un token, me apareció el activity. Validémonos ahora. Pongámosle admin@católica.edu.sb. Le voy a poner la contraseña mal, solamente para que vean que funciona todo el proceso. Ahí le doy iniciar sesión y dice usuario o password incorrectos. Hasta ahí estamos bien. Pongámosle la contraseña correcta. Recuérdense que ahorita se está validando en el servidor que yo tengo montado en el servidor que yo tengo montado en mi máquina virtual. ¿Okay? Pero si lo hacen en la IP pública, pues también tendría que hacer el proceso de validación. Le damos iniciar sesión y vean, ya apareció. Entonces ahora la idea es, voy a cerrar la aplicación. La idea es que si yo vuelvo a lanzar esa aplicación, llegó el splash y vean, se viene directamente al dashboard. Entonces desde una sola vez, cuando yo cierro la aplicación, la próxima vez que la lanzamos, hace el proceso de lanzarlo directamente al dashboard. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos almacenado internamente, tenemos almacenado un token. Este token que nosotros almacenamos, que lo hicimos en esta parte, en el login view model, aquí guardamos el token. Como el token ya está almacenado, cuando nos vamos al splash screen, entonces esta variable ya contiene un token, y si ese token es igual a comillas, lanza el login, y si no, pues nos lanza el dashboard. Así que aquí nos quitamos el estar digitando tantas veces la parte del usuario y contraseña. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para cerrar sesión? Porque ¿qué pasa si yo necesito cerrar sesión? Vamos a poner el proceso de cerrar sesión en esta parte de acá, donde está el account. Eso más adelante lo vamos a modificar, porque ahí van a aparecer la información del perfil, información general del usuario que se ha logueado. Y desde aquí tendría que justamente hacer el proceso de cierre de sesión. Entonces lo que vamos a hacer, como ese cierre de sesión se encuentra vamos a ir a buscar en el account, en la pantalla del account. Por el momento aquí vamos a sustituir este texto que tenemos acá por un botón. Voy a poner un botón, y en ese botón tenemos el evento un clic. Todavía no lo he programado. Y en la parte del scope, ahí vamos a colocar un text, que pues por el momento va a ser un text simple, pero más adelante pues le vamos a dar más formato. Le vamos a poner cerrar sesión. Cerrar sesión. Y listo, ahí ya tenemos el botón creado. Si vamos y ejecutamos el proceso, van a notar que aquí ya aparece el botón cerrar sesión. Todavía no hace nada, pero la idea es que cuando yo le haga clic en este botón cerrar sesión, se vaya de nuevo directamente hacia la página de login. Entonces le vamos a empezar a programar esa parte del cerrar sesión. Eso lo vamos a hacer en esta parte de acá. Así que antes de esta sección vamos a crearnos algunas variables. Voy a crearme el data store. Ese data store va a ser igual de nuevo a una clase que le pusimos store token, y esta necesita, en este caso, el contexto. Como necesita el contexto, yo puedo utilizar un elemento que se llama local context, creo que ya lo hemos utilizado anteriormente, y este tiene un current, que sería en este caso el contexto en el que se está creando. Y luego en la parte de abajo le ponemos un context
Voy a guardar ese contexto también por si lo vamos a ocupar. Pero de hecho más adelante lo vamos a ocupar. Le voy a poner el curly. Entonces guardamos el data store y guardamos la parte del contexto. Ahora internamente en el botón, en el evento click, en esta parte de acá, ahí nos vamos a crear el proceso para poder, en ese caso, ejecutar la aplicación. Se recuerdan que el data store, o sea, ese objeto ya tiene un método que se llama saveToken. Entonces yo le podría poner acá saveToken, comillas, comillas, y eso ya debería de funcionar. Pero ¿por qué me marca error? Si se recuerdan, eso lo tenemos en una función de tipo suspend, por lo tanto debe ejecutarse en una corrutina. Anteriormente vimos que para yo ejecutar una corrutina utilizábamos un view model, y en ese objeto view model, que es el que teníamos, si no me equivoco, en el view model, se recuerda que lanzábamos un view model scope, pero ese view model scope está disponible cuando la clase que nosotros estamos creando es una clase que depende del view model. Pero en este caso aquí no tenemos ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay otro que se llama, otro objeto que se llama así, que se llama coroutineScope. Ese coroutineScope internamente tiene de nuevo un dispatcher. Ese dispatcher siempre nos va a mostrar, en este caso, la parte de las aplicaciones. Creo que este dispatcher extraje el incorrecto. Vamos a ver de nuevo aquí en los import. Este dispatcher está malo. Siempre hay que tratar de importar el correcto para que funcione de manera correcta. Entonces aquí sería el dispatcher. El dispatcher, que sería este que dice el que dice corrutina. Si yo importé el de abajo, debería de ser en la parte de arriba. Y ese tiene un IO. Entonces ese es el mismo elemento. A ese le vamos a decir que lo lance. Le ponemos un launch. Y aquí adentro ya podemos poner el texto o la orden que se encarga de disparar el token. Y con eso ya tenemos el botoncito de cerrar sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cerrar sesión? Ponerle al token comillas, comillas. En ese caso, asignarle un valor vacío para que cuando intente de nuevo validar, pues automáticamente se ejecute. Pero adicional a esto, pues después de haber cerrado la sesión, si aquí solo le doy clic en cerrar sesión, se va a quedar ahí en la pantalla donde estamos. Y la idea es que me cargue, en ese caso, que me cargue la actividad principal. Entonces aquí ya tenemos un context. En ese context tenemos un start activity. Ese start activity necesita un intem. En ese intem le mandamos el contexto y le decimos que voy a mandar a llamar el main activity, dos puntos class Java. Entonces con eso mandamos a ejecutar la actividad y cerramos la actual. Entonces le ponemos context, esto lo convertimos, le ponemos context as activity .finish, y con eso cerramos en este caso la actividad. Entonces vean, este es todo el código que va a tener el botón cerrar sesión. Va a tener primero que dentro de una corrutina se va a ejecutar la opción para guardar el token, solo que lo guarda con un valor vacío, y luego en el start activity lo que hace es, en ese caso, lanzar la ventana de login y finalizar la ventana que tenemos de la com. Vamos a ver si nos funciona. Ejecutamos. Como ahorita tenemos un token, van a notar que el token automáticamente se va hacia cabo. Si nos vamos hacia la parte del account y le damos cerrar sesión, ya cierra sesión. Si ahora cierro la aplicación y la vuelvo a ejecutar,
Vas a notar que ahí ya me pide login. Entonces, porque ya cerré sesión. Entonces ya escribo admin@católica.edu.sb y acá le puedo colocar la contraseña que era católica. Y si le doy a iniciar sesión, ahí ya volvemos a entrar. Entonces el proceso se vuelve a repetir. Cada vez que yo inicie de nuevo la parte de la sesión, automáticamente me debería de iniciar directamente en la parte del dashboard. Si cierro, hace el mismo proceso y justamente volvemos a empezar. Bien, ahora vamos a trabajar. Voy a cerrar sesión porque vamos a trabajar en esta opción de acá, en la opción de crear cuenta. La idea de la aplicación es que cuando nosotros estemos trabajando, entonces automáticamente el usuario tenga la posibilidad de poder crear un nuevo usuario para poder empezar a iniciar sesión. Vean, aquí podríamos, de hecho tenemos algunas opciones. Entre las opciones que tenemos, yo podría sin ningún problema en esta opción de crear cuenta, crearme otra activity. Pero si se dan cuenta, ya con esto ya tenemos 1, 2, 3 activity dentro de mi aplicación. Y si voy a la parte del manifest, también en el manifest ya tenemos 3 activities. Y si sigo creando más activities, ese manifest va a seguir creciendo. Y la idea es no tener demasiados activities dentro de la aplicación, sino que usar un poco las características mismas que tiene Jetpack Compose. Si se recuerdan, por ejemplo, en la parte del dashboard, pues lo que hicimos en la parte del dashboard es que nos colocamos en esa sección un componente de navegación y ese se encarga de levantar cada una de las pantallas. Ahora, aquí no vamos a poner un Navigation Component, sino que lo que vamos a hacer es crearnos un pequeño efecto solamente para trabajar con la parte del register. Vamos a irnos a la parte de login, aquí en la parte de login, y vamos a crearnos una nueva actividad. Se va a llamar el register screen. Entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar new, voy a crearme un nuevo archivo y vamos a trabajar ahora en la ventana para registrar. Entonces le voy a poner register screen. Y en este register screen vamos a tener una función de tipo composable. Le ponemos register screen. Y este pues lógicamente va a tener un login view model, que va a ser el login view model que ya tenemos en la parte de arriba. Esa es la manera en la que nosotros vamos a trabajar por el momento solo en la parte del diseño. Como es un formulario, básicamente es un formulario el que nos vamos a crear. Entonces lo que voy a hacer es, el elemento más práctico es colocar un column. Entonces me voy a poner un column y dentro de ese column vamos a empezarnos a diseñar la parte del formulario. Ese column va a tener algunas características. Primero le voy a poner un modifier. En ese modifier le vamos a poner un modifier punto, primero que llene el ancho completo, ok. Luego además de eso le voy a poner un padding. Ese padding va a ser de 20 punto dp. Este dp tenemos que importarlo y adicional a ese 20 dp se lo va a colocar arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, sería en los cuatro puntos. Pero adicional a eso voy a agregar otro padding y a ese padding solo se lo voy a poner en la parte del top y le voy a decir que en el top tenga 40 dp. Así hoy. Entonces básicamente son con el primero colocamos márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho, pero con este solo modificamos el margen superior, así que voy a tener 20 a la izquierda, 20 a la derecha, 20 en la parte inferior, pero en la parte superior voy a tener solo 40 dp. Entonces eso, digamos, haría un poco más práctica la parte de la aplicación. Y por el momento me voy a crear un botón. Ese botón que originalmente nos acabamos de crear lo voy a poner en varias líneas. Por el momento solo le voy a poner un text. Ya ese text le voy a poner guardar. ¿Ok?
Entonces, ese es, digamos, el inicio de la pantalla. Lógicamente ahí le vamos a colocar más cuadros de texto. Vamos a poner más datos. Pero lo que quiero que hagamos ahorita es el efecto de que cuando en la aplicación, en esta parte de acá, yo le dé clic a crear cuentas, me aparezca esa pantalla. Y cuando esté en esa pantalla y rellene todo el formulario y le dé clic al botón guardar, me devuelva otra vez a la pantalla del login. Entonces, ¿qué está haciendo? Ambos efectos justamente dentro de la aplicación. Entonces, para hacer eso vamos a utilizar variables de estado. Entonces nos vamos a ir al View Model, como quien controla también esta pantalla es el mismo View Model. Si se dieron cuenta, el View Model maneja la pantalla de login y la pantalla principal de login, y este Login View Model también va a manejar la pantalla del registro. Podríamos haberlos creados independientes, pero como es poco texto, digamos, y es, digamos, el mismo diseño, lo podemos manejar justamente con el mismo. Entonces nos venimos al View Model. Voy a quitar por el momento todas las pantallas que no me sirven. Mi Activity no me sirve. El View Model sí. Esto por el momento no nos sirve. El Retrofit no nos sirve. El Register sí. El Splash Screen ya no sirve. Por el momento no nos sirve este y no nos sirve esto. Entonces solamente tenemos solamente tenemos el Login View Model y el Register View Model, y por aquí vamos a tener el Login Screen. Esas tres pantallas son con las que vamos a estar trabajando. Entonces estábamos en el Register. Este es el botón que vamos a programar. Tengo que crearme la variable de estado en el Login View Model porque son las que van a controlar el proceso de visibilidad, de si es visible una pantalla u otra. Aquí, para recordarles un poco cómo funcionan las variables de estado, primero debo de crearme una propiedad privada que se va a llamar, por ejemplo, isRegister visible. Es como que si está la pantalla de registro visible, y esta va a ser igual a un mutable LiveData. Ese va a ser de tipo boolean y le agregamos las paréntesis al final. Esa es la variable privada, y la variable pública se va a llamar isRegister visible. Dos puntos. Esta va a ser de tipo LiveData, va a ser de tipo boolean y va a ser igual a isRegister visible. Con eso nos hemos creado la variable de estado. Recuérdense que en el View Model esta es la regla general por la cual nosotros usamos esa variable de estado. Esas variables de estado después van a estar disponibles en la vista a través de la clase del View Model. Pero así es como nos vamos a trabajar justamente con esa sección. Y aquí mismo nos vamos a cambiar la función que modifica el valor para esa variable de estado. Entonces me voy a cambiar, lo voy a poner onRegister visible, y esta me va a enviar un dato de tipo boolean. ¿Okay? Y lo que va a hacer acá es nada más decirle isRegister visible punto value va a ser igual al valor que enviamos en la parte de arriba. Entonces ya tenemos la función que cambia o modifica el valor, y ya tenemos las variables de estado que nos permiten trabajar justamente con la parte de la aplicación. Ahora nos vamos a ir a la parte de Login Screen para ahí mismo cambiar, en ese caso, la parte de la estructura. Recuerden que estas variables que tenemos acá es una variable de estado que, dependiendo del valor que esta contenga, me va a permitir visualizar u ocultar cualquiera de los elementos con los cuales estábamos trabajando. Pues entonces, ¿dónde voy a hacer la lógica de ocultar o mostrar? Va a ser en el Login Screen, que es la pantalla principal. Nos venimos hasta la parte de arriba, y aquí en la parte de arriba ya le ponemos val isRegister. Ahí nos vamos a quedar la variable isRegister visible, va a ser que es de tipo boolean. Esta va a ser igual a login view model punto isRegister visible punto observe as state, y esta de manera predeterminada en el initial
va a tener falso. Y con eso lo voy a poner en 2 líneas para que lo podamos ver mejor. Y con esto ya tenemos creada la variable de tipo, la variable de estado, que nos va a permitir en ese caso ocultar o mostrar el formulario. Originalmente aparece como falso porque la primera pantalla que debería de aparecer debería de ser la pantalla de login. Y la segunda pantalla que debería de aparecer es la de isRegister visible, si en el caso nosotros lo hacemos. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner una condición y le decimos si isRegister visible. Si esto está visible, entonces aquí debe de mostrar la pantalla que ya tenemos, que sería la pantalla register screen, y a esta le enviamos el login view model. Eso es en el caso de que la variable esta tenga el valor de verdadero. Por ende, le voy a poner un else. En el caso que sea incorrecto, en el else, entonces allá adentro vamos a tener este box. Y nos pasamos este box para la parte de arriba. Entonces la lógica es, si la variable de estado tiene valor de verdadero, entonces me muestra el register screen. Si la variable de estado tiene un valor de falso, entonces me muestra la pantalla de acá. Si lo ejecutamos, en ese momento no debería de pasar absolutamente nada. Simple y sencillamente debería de aparecer el login screen. No debería de formar nada. Si se dan cuenta, ahí aparece. Ahora la pregunta es, ¿de dónde es que yo voy a hacer que cambie ese valor? Necesitamos hacer que ese valor se modifique, o sea que al momento que yo quiera registrar la cuenta, pues cambie esta pantalla y me muestre esa otra pantalla nueva. Eso lo vamos a poder hacer directamente de esta parte de acá. Para eso pusimos la opción de crear una cuenta. En la opción de crear una cuenta, si le hacemos touch o le hacemos clic, debería de ser capaz de mostrarnos el otro formulario. Entonces nos vamos a crear ese efecto de mostrar la parte del otro usuario. Para eso voy a regresar a la parte del código. Y lo que vamos a hacer es que vamos a verificar primero dónde tenemos ese texto. Si se recuerdan, lo tenemos en el footer. Aquí está en el footer. Y dentro del footer lo tenemos en el sign up, que es esta función de acá, y este sign up por acá dividimos el que no tiene una cuenta. Este donde dice crea una cuenta es al que le deberíamos de programar ese evento click. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que al footer le tenemos que enviar el view model, porque es el view model el que se encarga de controlar ese proceso. Entonces ponemos una coma y enviamos el login view model. Este ya me coloca en rojo porque esta función footer no tiene ese parámetro. Entonces le pongo coma login view model y ahí lo recibo. Entonces ya que lo recibe el footer, este footer tiene que enviárselo ahora a la otra función que sería el sign up. Entonces le ponemos login view model para que se lo envíe en ese caso al sign up. El sign up me aparece en rojo porque esta función todavía no lo recibe. Entonces le voy a poner login view model y ahí recibe esa variable. O sea, ese parámetro lo pasamos de función en función para que podamos en este caso manipular los valores. El que viaje de función en función no nos da ningún problema. La idea es, como siempre, tener separado el código, así que esa regla general siempre la vamos a seguir. La diferencia es de que vamos a tener que pasar el parámetro muchas veces. Ahora que ya tenemos especificado el crear cuenta, ya llegamos hasta la parte de la función. Ahora nos vamos a crear en esta función la parte del código. ¿Cómo hacemos para crear la parte del código? Pues este objeto text, yo le coloco el mouse encima. Por más propiedades que quiera revisar, no hay ninguna propiedad de tipo lambda como lo tiene el button que me permita hacer un clic. Si se recuerdan, por ejemplo, por aquí creo que tengo un botón. Vamos a buscar un botón para poder ver sus propiedades. Este botón, si yo le coloco el mouse encima, dentro de sus propiedades hay una que dice un on click.
pero ese un on click no lo tiene el elemento que acabamos de colocar o el text. Si yo lo empiezo a buscar, que es este de acá, no hay ninguna de las propiedades que diga on click. Por lo tanto, este elemento de manera predeterminada no le puedo programar ese valor. Sin embargo, lo podemos hacer con el modifier. En el modifier yo le puedo colocar acá un punto y este va a tener una propiedad que se llama clickable. Vean, ahí en el clickable, ahora sí, aquí ya le puedo colocar en ese caso un código. Allá le podemos colocar un código. ¿Qué código le vamos a colocar? Pues acá lo que vamos a hacer es decirle que en el login viewModel le ponemos un punto, va a ejecutar una función que se llama onRegisterVisible y le vamos a poner true. Entonces en el evento o al momento que presionemos sobre crear una cuenta, como este no es clickable, se lo ponemos con el modifier y en el modifier ya me permite crear un evento de tipo click que me permite modificar el comportamiento de ese texto que tenemos ahí. Ahora sí, al momento que presionemos un clip sobre esa opción que dice crear una cuenta, debería de aparecer el formulario. Vamos a probarlo antes de hacerlo en el otro lado. Aquí ya lo tenemos en pantalla. Le doy crear cuenta. Vean, ya me aparece de nuevo la parte del botón, que es el que habíamos creado anteriormente. Y lógicamente el botón no hace nada. Si yo le hago clic, pues ese botón por el momento no hace absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer que ese botón funcione. ¿Cómo hacemos para que funcione? Eso lo tenemos en el register screen, en esa parte de acá. Aquí en el evento click, ahí le vamos a agregar en ese caso la funcionalidad para que haga el proceso de cambiarlo. Entonces aquí le ponemos el login viewModel.onRegisterVisible, ahí le ponemos falso y con esa propiedad probamos. Y hacemos clic y ahí aparece la pantalla, y hacemos clic y regresamos hacia acá. Entonces la idea es que cuando yo empiece a rellenar el formulario, aquí me aparezca la parte de acá, me aparezca el formulario completo, empecemos a rellenar todos los campos necesarios para ese formulario y después de eso, cuando yo le dé guardar, me regresa a la parte de login para que yo pueda probar si ese usuario ya se creó de manera correcta y pues desde ahí empiece el mismo proceso de crear un token. Si se dan cuenta, la aplicación ya va tomando forma, ya tenemos en ese caso ya tenemos la parte del login completo, bueno, casi completo, nos hace falta crear cuenta. Al darle crear cuenta nos va a aparecer en ese caso la parte de la pantalla. Ya podemos en ese caso intercambiar en la misma pantalla entre una cosa y otra. Vean que el efecto es rápido, le hacemos clic y cambia de un lugar a otro. ¿Qué nos hace falta ahora? Crearnos en ese caso toda la parte de la aplicación. Vamos a revisar. Creo que aquí tengo en Postman. Tengo la parte del register. Vamos a revisar en la parte del register. Todo esto es lo que tenemos que hacer en la parte del registro. Tenemos una entrada en la API que se llama usuarios/register y tenemos que enviarle toda esta información. Tenemos que enviarle el username, lo voy a hacer un poquito más grande. Tenemos que enviarle el username, tenemos que enviarle el password, el name, el last name y podemos enviarle una foto. Todo esto es lo que vamos a configurar en este formulario. Entonces aquí de una sola vez vamos a aprovechar para aprender a usar la cámara. La idea va a ser que el usuario permita en ese caso seleccionar, digitar sus datos y que después haya un botoncito que al presionarlo me permita activar la cámara y tomar una fotografía. El poder manipular la cámara, que es el hardware directo de la computadora, requiere una serie de pasos y una serie de procesos muy interesantes. Digamos que es una secuencia, lo vamos a ir haciendo paso a paso porque no es solamente poner un código y lanzar
directamente la parte de la cámara, sino que hay que ir haciendo una serie de configuraciones propias dentro de la aplicación que me permita realizar ese proceso. Así que vamos a primero crearnos la parte del formulario, y cuando tengamos la parte del formulario, después vamos a ir paso a paso especificando los valores que vamos a utilizar para poder lanzar, en ese caso, la cámara. La cámara, como es un elemento de hardware, es la cámara nativa del dispositivo. Entonces requiere, por ejemplo, algunos permisos, requiere algunas configuraciones específicas para que el teléfono nos los pueda otorgar. Ya les voy a explicar más adelante con esa parte de los permisos. Pero lo que empecemos ahorita es a trabajar con la parte del usuario. Necesito un username, un password, un name y un last name. Acuérdense que eso también lo vamos a hacer con Retrofit para que me permita guardar esos datos en el lado del servidor. Al final, cuando terminemos el formulario, vamos a tener una fotografía en el lado del servidor almacenada directamente desde la cámara. Si ustedes lo prueban con su teléfono, ustedes van a poder tomar una fotografía y esa fotografía se va a ir al servidor y lo van a poder comprobar posteriormente recuperando esa fotografía, que yo les voy a explicar también cómo vamos a hacer esa parte del proceso. Pero empecemos a trabajar entonces en la parte del código. Lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar con todos estos elementos es que nos vamos a crear las respectivas variables de estado. Esas variables de estado deben de estar en el ViewModel. Entonces nos vamos a ir al Login ViewModel y en esta parte de acá voy a ocultar esto. Aquí nos vamos a empezar a crear nuestras respectivas variables de estado. La primera variable de estado sería la de user, que se debe llevar guión bajo, user name. Eso de que lleve guión bajo, pues no es una regla estricta. Ustedes pueden usar variables sin el guión bajo y nombrarlas de otro nombre, pero pues como sugerencia que hace el mismo Google, se puede especificar en ese caso con un guión bajo. De hecho, si ustedes buscan en la documentación así se especifican. Bien, aquí ya tenemos el username, que en este caso el usuario, el nombre de usuario. Creamos la variable pública que sería username, que va a ser de tipo live data. Esto se lo van a aprender de memoria, porque pues básicamente van a crear muchas variables de estado, así como les estamos viendo en este momento. Entonces le vamos a poner live data, va a ser igual a guión bajo username. Con eso vinculamos esta variable de estado con esta variable que sería una variable privada con esta que sería una variable pública, pero esta variable pública es inmutable. Cuando decimos que es inmutable, significa de que yo directamente no puedo afectar su valor. La única manera de afectar su valor es a través de la variable privada. Entonces, quien tiene el control sobre los datos que se están almacenando dentro de la variable de estado es el modelo. O sea, todo viaja o todo trabaja a base del modelo, y la vista no puede afectar directamente esos valores. Y gracias a esto también, si algo sucede en el modelo, si por alguna razón cambiamos el username en el modelo, automáticamente también se cambia en la vista. Esa es la idea de la estructura de trabajo, el MVVM, el modelo vista, el modelo view model. Bien, sigamos creando las otras variables de estado. Entonces creo la otra variable que se vaya, como ya tenemos una que se llama password, le voy a poner a esta password user. Como les digo, las variables se pueden llamar como ustedes quieran. Esta va a ser de tipo string. Y luego nos creamos la variable password user, que va a ser de tipo live data, que va a ser de tipo string, y esta va a ser igual a guión bajo password user. Ya tenemos el password. Como nos pide también el nombre y la contraseña, entonces me voy a crear una variable que se va a llamar guión bajo name, va a ser igual a table live data, que también es un string, y vamos a crearnos la variable name, que va a ser de tipo live data,
esta va a ser de tipo string y va a ser igual a _name. Ya tenemos el name, solamente nos falta crear la otra propiedad que sería la propiedad _last name. Sería de tipo mutable y data. Esta va a ser de tipo string y va a ser igual a _last name. Entonces ahí ya tenemos por el momento todas las propiedades. Nos hace falta la fotografía, pero la fotografía la vamos a crear después porque digamos que la fotografía se maneja no como un string, sino que se maneja de manera distinta. Entonces quiero, cuando ya estemos trabajando con la parte de la foto, quiero irles explicando parte por parte los elementos que vamos a ir generando en la parte de la foto. A esto nos hace falta la función que se va a encargar de modificar estos datos. Entonces vamos a crearle un onRegister. Sería... no, esa todavía no la vamos a crear. Después la vamos a ir modificando. Ya con eso, ahora que ya tenemos este elemento, nos vamos a ir a la parte del register screen y nos vamos a ir creando la parte del diseño. Entonces abajo del botón voy a colocar un title register, siempre separando los elementos para evitar tenerlos, digamos, en un solo lugar. Aquí me creo una variable o una función de tipo composable y esa función se va a llamar title register. Este va a ser el título que tenemos en la parte superior. Por el momento le voy a poner un text y el text va a decir registrar una nueva cuenta. Y con eso ya debería de aparecer en la parte superior el título. Vamos a revisarlo. Si lo de crear cuenta, vean, ya aparece registrar una nueva cuenta. Solo que pues por supuesto no está bien, está algo feito, así que lo vamos a modificar. Le vamos a ir dando algunas características, como por ejemplo el font size. Le voy a poner un 20 sb. Estas son unidades de medida que yo previamente ya revisé que quedan bien, pero en el caso si nosotros tendríamos que ir probando para ver cómo nos queda con la parte del diseño. Un font wipe, le ponemos font weight, a ese le vamos a poner .bold para que aparezca en negrita. El text align le vamos a decir que sea text align center, y el modify le vamos a poner que ocupe todo el ancho. Tenemos un modify .fill max white, sería este, que sería todo el ancho. Veamos cómo se ve ahora el cuadrito. Y ahí tenemos ya el diseño del título. Dice registrar una nueva cuenta. Ya le pusimos todos esos valores. Por supuesto, guardar no va a aparecer ahí. Ya le vamos a dar formato para que se vea muchísimo mejor. Pero la idea es que ya tenemos ese elemento. Le vamos a agregar un espacio. Después de esto del registro le vamos a agregar un espacio. Para eso usamos el spacer. Y en el spacer le ponemos un modify. Punto, y le ponemos un size y acá le vamos a poner 20.dp, y eso tendría que hacer que el texto se separe.
Ahí estaba. Si consideran, voy a detener la aplicación, si consideran que al inicio se tarda demasiado tiempo, eso se lo podemos cambiar. Se recuerdan que le pusimos 2 segundos. Pero en mi caso yo considero que es suficiente tiempo, pero ahí ustedes pueden cambiar ese valor y ponerle menos tiempo para que se pueda loguear. Bien, ya tiene el espacio de 20 puntos más o menos. Ahora vamos a recuperarnos las respectivas variables de estado para empezar a trabajar con los valores. Entonces las variables de estado van a ser para cada uno de los elementos. Voy a quitar esta parte de acá. Vamos a vincular las variables de estado que tenemos al otro lado. Entonces le pongo username, dos puntos string by, como ya tenemos el login view model, este tiene una propiedad que se llama username, y a esta le ponemos observe as state, y acá en el initial le ponemos nada. Creo que aquí le hace falta importar algo. Ahí está. Entonces ya con eso ya tenemos creada nuestra primera variable de estado. Vamos a vincularlas todas porque pues básicamente es un formulario muy grande. Entonces, no tan grande, pero sí. Vamos a ponerle el password user, que va a ser de tipo string, by login view model punto, y acá le colocamos el password user. Se recuerdan que el password es para la pantalla de login y este password user es para la pantalla del registro. Entonces son dos cosas diferentes. Y aquí le ponemos observe as state, y siempre el initial tendría que ser comilla. Ya tenemos el password user, nos hace falta el name. Creamos una variable name que también va a ser de tipo string by login view model punto, esta se llamaba name, la propiedad, y le ponemos un observe as state, y el initial le ponemos comilla. Ahí ya tenemos la otra variable, nos hace falta el last name, entonces le ponemos last name, dos puntos string by login view model punto last name punto observe as state, y acá le ponemos el initial comilla. Y ahí tenemos todas las variables de estado que ya hemos recuperado en el registro string. Recuérdense, este es un proceso que siempre debemos de hacer para poder vincular la pantalla, la vista, con el modelo que ya tenemos creado al otro extremo. Y ya nos podemos crear nuestro primer espacio. En este caso aquí vamos a crearnos nuestra función que se va a llamar username. A esta le vamos a enviar como parámetro el username, y este va a tener una función lambda que es la que nos vamos a utilizar para poder actualizarlo. Por el momento la voy a dejar así, y me voy a crear la función en la parte de abajo. Aquí voy a crear una función de tipo composable, y este se va a llamar username, y ahí en la parte interna es que ya vamos a colocar, en ese caso, el cuadro de texto. Como ya tenemos un cuadro de texto similar a este username, todavía no lo hemos vinculado, pero nos hace falta en ese caso ese username. A este username tenemos que colocarle los parámetros. Ya vamos a tener un username, dos puntos string, ¿se acuerdan? Y la función lambda se va a llamar onTextChain. En el momento que el texto cambie, esto va a devolver o va a enviar un string y va a retornar nada. Eso ya nos va a quitar los errores de arriba. Y como ya tenemos un cuadro de texto, entonces lo que vamos a hacer es copiarnos ese cuadro de texto para no escribir toda la información en esta parte de acá. Me voy a ir al login screen, y aquí en el login screen, tendría que ser en el body. Vamos a buscar el body. Aquí está el body.
Por aquí ya teníamos una función que se llamaba email. De hecho, nos podemos mandar a llamar a esa función email, pero no es personalizable. Donde teníamos email, login, password, image logo, y por aquí tenemos email. Entonces esta nos vamos a copiar. La copiamos y nos la traemos para acá. Y le vamos a cambiar algunas cosas. Aquí ya no sería email, sino que sería username. Aquí ya eso quedaría igual. On text chain it sería igual. El texto, aquí le pusimos usuario. Le vamos a poner, bueno, correo electrónico, porque es el correo electrónico que estamos usando. Correo electrónico. Creo que ya le dejamos usuario, debería de ser correo electrónico. Pues lo vamos a cambiar. Porque básicamente estamos usando el correo electrónico para hacer el proceso de validación. Bien, correo electrónico. Ya tenemos ese cuadro de texto y es el que debería de aparecer justamente en la parte superior. Esto ya debería de funcionar, solamente que nos hace falta crearnos la función que permita en ese caso actualizar esos valores. Voy a regresarme de nuevo a el view model, y acá en el view model nos vamos a crear la función on register chain, y aquí le pondríamos que vamos a tener un username. Por el momento voy a poner solamente el username, pero más adelante lo vamos a cambiar. Le vamos a poner el resto de valores, y ahora le pongo _username punto value va a ser igual a username, y listo. Entonces con esta función puesta ya podemos regresar al view model, ya podemos estar a la vista, y en este it que tenemos acá solamente le ponemos, para que se actualice o se vincule las tablas, le ponemos login view model, se actualicen los datos, perdón, on register chain, y acá le mandamos it. Y con eso ya hacemos que funcione, en ese caso el password funcione, o el username, perdón, funcione también en la parte de la aplicación. Lo vamos a probar. Aquí tenemos la parte de la aplicación. Si le damos crear nuevo, vean, ya aparece el correo electrónico, y ahora sí yo ya puedo digitar y me funciona sin ningún problema. Aquí ya puedo digitar arroba y colocar un valor cualquiera, por ejemplo, y ya al darle guardar pues regresaría hacia acá. Entonces la funcionalidad completa ya está lista en esta parte de la aplicación. Ya podemos intercambiar entre diferentes valores. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Seguir trabajando con la parte del formulario. Como ya tenemos creado, en este caso, la primera función del username, lo que vamos a hacer es modificarnos la función. Lo que quería ahorita que vieran es que ya funciona. Aquí ya puedo digitar valores, pero la idea original es que justamente cuando nosotros ejecutemos la función y le demos crear cuenta, la idea es que aparezcan todos los cuadros de texto que tenemos acá. Y en el view model yo me puedo crear un onRegister chain para cada valor. Digamos onRegister chain username, onRegister chain password, y así sucesivamente. Pero para hacerlo más práctico también lo puedo crear en una sola función. Entonces aquí voy a poner en varias líneas esto para que lo podamos diferenciar. Significa de que esta función va a recibir como parámetro un username, va a recibir como parámetro un password user, string, va a recibir como parámetro un name, string, y va a recibir como parámetro un last name, string,
Ok. Y ahora ya con estos valores nosotros podemos empezarlos a asignar en esta parte de abajo. Entonces aquí ya le ponemos guión bajo, vamos a modificar el password user punto value igual a password user, que es el parámetro que tenemos acá. Este parámetro se lo asignamos a este valor. Ahora también hacemos lo mismo con el guión bajo name punto value igual a el name que tenemos acá como parámetro, y el last name, el guión bajo last name punto value va a ser igual al last name que tenemos como parámetro. Y listo, con eso ya tenemos creada la función, solo que ahora ya con estos parámetros al otro lado nos va a dar error. Si regreso ahora al registro screen, ya se van a dar cuenta que aquí pues ya me dice que necesito más parámetros. Además del it, necesito enviarle el password user, necesito enviarle el name y necesito enviarle el last name. Necesito enviarle todos estos parámetros para que funcione. El it va a ser el valor que tenga en ese caso, en ese momento, la función, y el password user, el name y el last name van a ser los valores que previamente se hayan almacenado en estas variables y que lógicamente van a estar vinculadas con los otros cuadros de texto aquí en la parte de abajo. Si todo funciona bien y regresamos de nuevo a ejecutar la aplicación, se van a dar cuenta que todavía sigue funcionando. O sea, aquí tengo el correo electrónico y puedo digitar información y todavía se sigue almacenando. Bien, con eso ya tenemos parte del formulario. Nos hace falta agregar todo el resto de campos hacia abajo y lo que les mencionaba, hacer el proceso para configurar la parte de la cámara. Vamos a tomarnos ahorita el receso. Ahorita son las 3:21. Vamos a conectarnos a las 3:50 exactamente para empezar a trabajar de nuevo con la segunda parte de la clase. Si no tienen preguntas, pues nos vemos en un ratito de nuevo en este mismo link.